Buenos días, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estábamos estudiando la serie de sermones sobre Apocalipsis y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1 y me voy a permitir leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 hasta el versículo 3. Ustedes me siguen en la lectura con su vista. Dice la palabra de Dios así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este día que Él nos regala para escuchar su palabra. Señor, venimos delante de ti con un corazón alegre, gozoso, en el entendido, Señor, de que estamos aquí para glorificarte. Nosotros, Señor, santificamos este día y buscamos, Señor, escuchar tu voz. Mortifica en nosotros el pecado, y que el mensaje que tú tienes en el libro de Apocalipsis pueda transformar también nuestra manera de pensar, de vivir. Bendice a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Creo que una de las cosas muy importantes dentro de la comunicación tiene que ver con la claridad con la que nosotros comunicamos las cosas. Es muy importante tener absoluta claridad en cómo comunicamos las cosas. En la vida cotidiana hay cosas que a veces nos cuesta trabajo entender. Si ustedes van a hacerse unos análisis de sangre, han tenido la oportunidad quizás algunos, que el médico les dice: vayan, háganse un análisis de sangre, y tantas cosas que tienen para hacerlo. Les entregan a ustedes un documento y puros numeritos, ¿no? ¿Qué es eso? No lo entendemos. Y nos dicen: ve con tu médico. ¿Para qué? Para que él te diga qué es eso que tú tienes ahí, para que él te interprete lo que te acaban de dar. ¿Se dan cuenta? Si no hay una comunicación o no se entiende el lenguaje como tal de lo que se está comunicando, no podemos saber qué es lo que tenemos. Yo puedo tener el documento ahí, puedo decir: aquí está el mensaje, pero no sé qué dice. Entonces vamos con un médico y ellos nos dicen: ah, mira, tienes los triglicéridos muy altos, tienes el colesterol, etcétera, etcétera. O quizás no tienes nada, todo está muy bien. Necesitamos un lenguaje para poder comunicar correctamente. Pero si el análisis solamente es entre las palabras positivo y negativo, como que se nos hace más fácil, ¿no? Uno va, se hace una prueba de sangre, en el caso de las mujeres, positivo, embarazada. Ah, lo entiendo como tal, ¿no? Es más fácil el lenguaje. Vean entonces, mis amados hermanos, que la comunicación es muy importante. La claridad en la comunicación es muy importante. Y nosotros no debemos pasar por alto la comunicación. De hecho, debemos decir que Dios es un excelente comunicador de la verdad. Dios sabe comunicar la verdad del Evangelio. Dios sabe dar su mensaje. Y el mensaje que Él da, nosotros tenemos acceso al mensaje, podemos leerlo. No es un mensaje encriptado,
No es un mensaje donde nosotros tenemos que rompernos la cabeza para decir, ¿qué es esto? Quizás nos vamos a encontrar con un tipo de lenguaje muy antiguo, pero cuando estudiamos su contexto, podemos decir, aquí el Señor está diciendo algo. Hoy, en esta tarde, en esta serie de sermones que estamos llevando del Apocalipsis, vamos a ver esta invitación de nuestro Dios a esta accesibilidad que hay en la lectura del libro de Apocalipsis. Dios hace accesible el libro de Apocalipsis. No es un libro que está encriptado, que es difícil, sino es todo lo contrario, como nosotros vamos a ver en estos versículos. Por eso, hoy vamos a ver tres cosas muy importantes en este contexto. Lo primero que nosotros vamos a ver es que si el mensaje es accesible o la comunicación se puede dar, es porque el origen del mensaje es de Dios. Y si Dios da su mensaje, Él lo da con suma claridad. Es lo primero que vamos a notar. Lo segundo que nosotros vamos a notar es que sí, en esta comunicación que Dios está dando en el libro de Apocalipsis, hay simbolismos. Y a veces cuesta trabajo para algunos, pero esos simbolismos también son accesibles. Necesitamos entender lo que significa un símbolo. Y cuando captamos el sentido del símbolo y vemos su referente y entendemos a lo que se refiere, la comunicación se da. La comunicación penetra en el corazón de la persona. Por poner un ejemplo, si nosotros vemos, ¿no?, que una persona tiene un anillo aquí en la mano, todos sabemos qué significa, ¿no? En el caso de un varón, de una mujer, no tenemos que decir cuándo se fue la boda, pero eso nos dice que es casado. Entendemos ese simbolismo, captamos esa idea, ¿no? Y lo tercero que nosotros vamos a ver en esta sección es que cuando nosotros vemos que el mensaje es accesible, cuando nosotros vivimos y experienciamos el mensaje de Dios, por usar esta palabra, por decirlo de esta forma, somos nosotros bienaventurados, dice Apocalipsis. Versículo 3, bienaventurados los que leen, los que oyen, ¿no?, y los que guardan las cosas que están escritas en este libro. Estas tres cosas son las que nosotros vamos a ver en esta mañana. Empecemos entonces con lo primero. Veamos el origen y lo accesible que es la revelación celestial, el mensaje de Dios en Apocalipsis. Pero quisiera empezar con esto. Miren, el Apocalipsis, como hemos dicho, no es un libro difícil, no es un libro complicado, sino que es todo lo contrario, es un libro accesible. De hecho, la forma completa del libro de Apocalipsis sigue los patrones de escribir del primer siglo. Y ese patrón se le conoce como una carta del primer siglo. Es una carta, lo que nosotros tenemos aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Quieren ver con precisión esta carta? La carta de Apocalipsis empieza con un prólogo. Toda carta del primer siglo tenía un prólogo. Y el prólogo, por lo menos en Apocalipsis, es del versículo 1 hasta el versículo 3. Ahí nosotros notamos el prólogo de esta carta. Lo segundo que notamos es la introducción de esta carta. Del versículo 4 hasta el versículo 5, nosotros encontramos esta introducción de la carta. Prólogo, introducción, y después tenemos el cuerpo de la carta. Y el cuerpo de la carta va desde el versículo 5 hasta el capítulo 22, versículo 20. Todo eso es el cuerpo de la carta. Y tenemos el cierre, la conclusión, del 22, versículo 18 hasta el final. Ese es el cierre. Ese es el mensaje, ese es el formato,
esa es la carátula, por decirlo así, en cómo Dios hace llegar su mensaje a las iglesias del primer siglo. Esto tiene una implicación muy fuerte. El hecho de que esté escrito en formato de carta es también para comunicar que hay una urgencia en el mensaje. Se requiere que la iglesia escuche el mensaje. Se requiere que todo el pueblo de Dios sepa del mensaje, porque el mensaje que está dando Juan aquí, que recibe de Dios, es un mensaje donde nosotros podemos tener acceso completamente. Entonces, la iglesia necesita con urgencia entender, conocer, saber del mensaje del libro de Apocalipsis. Lo segundo que debemos notar en este primer punto es que Juan menciona que la visión celestial o el mensaje de Apocalipsis es accesible porque tiene su origen en Dios. Versículo 1, vean, la revelación de Jesucristo, después dice que Dios le dio. El mensaje entonces tiene su origen con Dios. Por eso el mensaje es accesible, porque Dios como tal, que se ha revelado en su palabra y que por su palabra nosotros sabemos que su Hijo es la máxima revelación de Dios, podemos conocer a Dios. Tenemos acceso al pensamiento de Dios al leer las Escrituras. Entonces Juan nos dice que si esto es posible, es porque es Dios quien da la comunicación. Y en este sentido, Dios, en cierta manera, entra en una adaptación para que nosotros entendamos el lenguaje divino, el lenguaje humano. Él nos habla en lenguaje humano. En este caso, habló en hebreo, una parte en arameo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en griego como tal. Era la lengua común de aquella época. Era el lenguaje que era accesible. Dios hablando a su pueblo. Y cuando el mensaje tiene un origen en Dios, esto quiere decir que podemos nosotros penetrar el pensamiento de Dios. Y vean lo grandioso, que en el versículo 1, como hemos mencionado, en el primer versículo, se mencionan 3 veces, o mejor dicho, se mencionan 3 palabras diferentes en griego para comunicar la idea de revelación. Solamente en el versículo 1. La primera palabra en el versículo 1 dice Apocalipsis. Sabemos qué significa Apocalipsis, ¿verdad? Revelación. Después dice para manifestar. Otra palabra que tiene que ver con revelación. Después dice a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró. Entonces, Apocalipsis, manifestar y declaró. 3 palabras que se usan en Apocalipsis, distintos en griego, para indicar que el mensaje es accesible. Dios revela, Dios da el mensaje como nosotros vemos aquí. Dios revela, Dios manifiesta, Dios declara su mensaje. Y con este primer versículo, Juan nos está diciendo que todo creyente, la iglesia de Dios, tiene acceso al pensamiento de Dios. Y en este caso, el libro de Apocalipsis, nosotros podemos conocer su contenido. El libro, como nos muestra aquí, cada uno de nosotros podemos leerlo y poder entender el mensaje que Dios nos está dando. No es un libro que está cerrado, no es un libro que necesitamos ciertos códigos como tal, sino que Dios nos dice, tenemos acceso a la revelación de Dios. Y si esto es así, vean la revelación de Dios. Dice, la revelación de Jesucristo. El mensaje entonces que Dios está haciendo accesible se centra en Cristo Jesús. El mensaje que se va a comunicar aquí en Apocalipsis
tiene su centro en Cristo Jesús. El mensaje que Dios da, el protagonista en este mensaje es Cristo. Hay dos maneras de traducir esta expresión: la revelación de Jesucristo, puede ser la revelación por Jesucristo, o también la revelación acerca de Jesucristo. En cualquier caso, en cierta manera, ambos son importantes, pero en cualquier caso, Jesús es revelado por primera vez en el versículo 1. Él es presentado, pero esta revelación de Jesucristo como el centro del mensaje está en función del resto del libro de Apocalipsis. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? ¿Se acuerdan? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Hay una cuarta visión en el libro de Apocalipsis, y esa cuarta visión tiene que ver con la venida de la esposa del Cordero. Déjenme darles un dato para que nosotros todavía podamos entender con más claridad el mensaje. En Apocalipsis, en todo el libro, hay 4 visiones. 4 visiones principales. Y estas 4 visiones principales en el libro de Apocalipsis nos hacen claro el mensaje. La primera visión tiene que ver con la visión de Cristo. Capítulo 1 hasta el capítulo 3, capítulo 1 hasta el capítulo 3, nos habla de la visión de Cristo. Muy claro, lo vamos a ver. Vamos a estudiar esta visión junto con las cartas que aquí aparecen. La segunda visión tiene que ver con la visión en el cielo. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 16, toda esa sección es una visión que tiene que ver con el cielo. Y el capítulo 4 así empieza: vi yo una puerta en el cielo. Así empieza Juan. La tercera visión tiene que ver con la visión en el desierto. Habla la visión del desierto, capítulo 17 hasta el capítulo 21. Y la cuarta visión tiene que ver con la visión de la esposa del Cordero, del 21 hasta el final. 4 visiones principales en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el versículo 1 Dios nos dice: el mensaje es accesible, el mensaje trata acerca de Cristo, como hemos mencionado, pero la mención de Cristo aquí no es una cuestión azarosa, está en función de la parte final del libro. Y el libro termina con la esposa del Cordero descendiendo y la esposa diciendo: ven, Señor Jesús. Y si esto es así, esta primera parte está en función de enseñarnos que la palabra revelación como tal no es solamente la idea de quitar el velo, porque a veces pensamos así, o correr una cortina. Quizás la expresión de quitar el velo está haciendo una alusión a un matrimonio, ¿no? Todavía en nuestro tiempo como que se practica esto, ¿no? Los que se casan, viene la esposa y les levantan como el velo. Pero aquí está en función de Cristo. Cristo en este sentido se manifiesta. Cristo se desvela. ¿A quién? A su novia esposa del Cordero, la iglesia. Vean lo profundo que es esto. Apocalipsis termina con un matrimonio, pero Génesis empieza con un matrimonio, ¿no? El primer matrimonio, Adán y Eva. El último matrimonio, por ponerlo en estos términos escatológicos, es Cristo y su esposa del Cordero. Aquí en Apocalipsis nos está diciendo que lo que nosotros miramos en Génesis capítulo 1 no es otra cosa que el Hijo de Dios con su novia esposa que Dios le da al primer Adán para que ellos puedan mediar bendición al resto de la creación. Y aquí vemos lo mismo. Jesús se desvela en función
de su novia esposa, porque puede conocer a su esposo. Él se revela plenamente, porque así como el primer Adán no le convenía estar solo, del mismo modo, el segundo y último Adán tampoco está solo. Dicho de otra manera, Apocalipsis es una historia de Génesis capítulo 2, en donde el Padre desgarra el costado de su Hijo para darle una novia sin mancha, sin arruga, para hacer bendición en el reino de la nueva creación. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Nos está recordando la historia pasada. Nos está hablando de lo que ocurrió en el pasado, pero que en Cristo Jesús tiene un cumplimiento. ¿Notan entonces? El mensaje es accesible, porque Dios nos hace accesible este mensaje. Luego dice en el versículo 1, las cosas que deben suceder pronto, las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y la expresión siervo Juan es muy importante, porque aquí se está presentando a alguien que está sometido a Dios. Y nosotros, la iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo, quienes conformamos la iglesia, somos siervos de Jesucristo. Este mensaje es para nosotros, es para la iglesia. Jesús entonces se desvela, se da a conocer. Y aquí hay una cadena en la comunicación del mensaje. Y lo vemos en el versículo 1. Dios da el mensaje a Cristo, Cristo a su ángel, el ángel a Juan y Juan a los siervos de Dios. Esa es una cadena de comunicación. Dios a Cristo, Cristo a su ángel a Juan y Juan a sus siervos. ¿Y estos siervos a quiénes? Al resto de los siervos también. Entonces, la comunicación que Dios está enseñando aquí es accesible. El hecho de que hoy nosotros podamos estudiar el libro de Apocalipsis es esta posibilidad de poder ingresar en el libro y entender lo que nosotros tenemos aquí. Dios hace posible que nosotros entendamos su mensaje. Todo inicia con Dios y todo termina con Dios, que Dios le dio. Juan presenta la visión de Cristo en el cielo, presenta la visión de Cristo en la tierra, presenta la visión de Cristo desposándose con su esposa. Ese es un mensaje que va a correr aquí en el texto y que es accesible para nosotros y que nosotros podemos entender. El versículo 1 deja completamente claro que todos nosotros podemos entender el libro de Apocalipsis. El versículo 1 derrumba por completo aquellas ideas de que el libro de Apocalipsis es difícil, de que el libro de Apocalipsis lo voy a leer quizás una vez cada 6 años, porque está en la Biblia, porque la leo y me da miedo, no puedo dormir. Quita por completo eso el versículo 1. Es accesible el mensaje del libro de Apocalipsis. Veamos lo segundo. Lo segundo tiene que ver con que el simbolismo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis es un simbolismo que también se puede entender, que también es accesible, que ver el símbolo no es quedarnos solamente con el símbolo, sino que sabemos lo que significa el símbolo. Porque si solamente vemos el símbolo, pero no sabemos lo que significa, hay problemas, ¿no? Pongo un ejemplo. Y con esto vamos entrando a este segundo punto. Cuando uno va por la carretera, uno necesita, manejando, conocer los símbolos que están en la carretera, ¿no? Es fácil identificar cuando nosotros vemos el símbolo que hace referencia a un restaurante o el símbolo de una gasolinera, ¿no? Pero hay otros símbolos en la carretera que los vemos, pero no sabemos qué significa.
Ahora que hemos estado manejando, allí estuve aprendiendo mucho sobre los símbolos, porque yo me encontraba que uno va manejando y ve ciertos números. Mira, acá hay un número. Hay un número. Y uno sigue avanzando y ve, hay otro número aquí. ¿Qué quiere decir? Ni idea, pero entiendo el número. Es 2, es 8, es 7. Entiendo que es un número. Puedo identificar el número, pero ¿saben cuál es el problema? Que no entiendo lo que significa. No entiendo lo que significa. Pero si nosotros o alguien viene y nos dice, mira, estos números que tú estás viendo tienen que ver con el número de kilometraje de la carretera, porque si ocurre un accidente, tú solamente vas a reportar en qué número del kilómetro tú estás e inmediatamente llegan allá. Ah, ya entendí por qué están estos números. Cuando nosotros hablamos de simbolismo, el símbolo apunta, señala, pero no solamente debemos saber que está señalando una realidad, sino que debemos conocer esa realidad. Porque si no conocemos esa realidad, puedo yo identificar el símbolo, pero no sé qué significa. No lo sé. Ponemos otro ejemplo. Hoy celebraremos la cena del Señor, el pan y el vino. Nosotros podemos ver, miren, es pan, lo pruebo, lo puedo comer. Es vino, porque pasa por todas mis papilas gustativas. Pero si pregunto, ¿qué significa? No sé. Quiere decir que han participado de la cena del Señor, de un simbolismo que no conocen. Es serio el asunto. Pero cuando aprendemos que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por vosotros es partido, nos está diciendo el Señor que nuestra deuda ha sido cancelada, que no debemos nada. Participamos de la cena del Señor mirando estos simbolismos, entendiendo la realidad espiritual que comunica y disfrutamos de la cena del Señor. Muchos símbolos. Y esos símbolos tenemos que entender a qué hacen referencia. El versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1 es una alusión a un pasaje del Antiguo Testamento. Leo el versículo 2. Que has dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El versículo 1 y versículo 2 va a aludir a un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál pasaje? Daniel capítulo 2. Podemos ir a Daniel capítulo 2 para que ustedes vean esta alusión que nosotros tenemos aquí. Y ustedes creo van a conocer el contexto de ese pasaje. Quizás lo han leído en el pasado o han escuchado algún estudio de esta sección. Daniel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Escuchen qué dice Daniel capítulo 2, 28 y 29. Pero hay un Dios en los cielos, el cual, ¿qué dice? Revela los misterios. Y Él ha dado y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Si ustedes leen el versículo 1 de Apocalipsis, podemos escuchar el eco, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Es un eco, una alusión. Y para entender entonces, aquí en el capítulo 2 de Daniel, por estar en el capítulo 2 de Daniel, ustedes conocen lo que aquí está ocurriendo.
El sueño que Nabucodonosor tiene, ustedes recuerdan, ve una estatua. Y esta estatua que mira tiene muchos metales, pero cada uno de estos representa, como se lee allí, un imperio, un reino como tal. Nabucodonosor está en la cima, es el oro como tal, pero en el sueño ve que una piedra viene de una montaña y golpea los pies y la estatua se cae. Y Daniel le dice: todos los reinos son del Señor y Él va a derribar todos los reinos, pero vendrán reyes, ¿no? Él es uno. Vendrán los medos y los persas, ¿no? Vendrán también el reino de los griegos con Alejandro Magno y todo esto, pero después vendrá el imperio romano como tal. Pero todos estos reinos van a caer. Entonces Nabucodonosor entendió lo que significaba, lo que estaba simbolizando esta estatua. Porque nosotros podemos ver la estatua, pero si no sabemos, o el monumento, si no sabemos qué está simbolizando, pues nos va a parecer bonito, agradable, pero no sabemos qué simboliza. Lo mismo ocurre, ¿no? No es lo mismo ver una cruz vacía que una cruz con un Cristo colgado. ¿Qué significan? Hay dos cosmovisiones allí, ¿no? El que tiene la cruz con un Cristo crucificado, ¿qué significa? Que Cristo sigue ahí colgado, ¿no? Pero el que tiene una cruz vacía, por ponerlo en estos términos sencillos, Cristo resucitó, venció la muerte como tal. Y vemos que en la muerte de Cristo, la muerte está muerta como tal. Y podemos hablar por lo menos en términos de esta ilustración. Así funciona el simbolismo en Apocalipsis. Cuando nosotros leamos, porque vamos a llegar a ese momento, vamos a ver un cordero, vamos a ver bestias, vamos a ver dragones como tal, y que tienen cabezas. Tenemos que entender el simbolismo, la realidad a la que está apuntando. Porque si solamente tomamos la imagen como tal, hay algunos que lo interpretan tan literal que verán un dragón enorme con una cola grandísima y estarán esperando como un dragón tipo Goku, ¿no? Pero eso no es el sentido como tal, sino que nosotros debemos ver la realidad a lo que apunta. Y cuando entendemos a lo que apunta, como decimos, nos cae el 20. Ahora sé lo que significa lo que estoy leyendo. Y en todos lados nosotros vemos símbolos y podemos saber qué es lo que significa. ¿Qué pasa si presiono este botón? Vemos una calavera con 2 huesos. Sabemos qué significa eso, ¿no? Y no vamos allí porque hay peligro, la realidad. Pero aquel que no lo sabe, va y toca y experimenta el verdadero horror por no entender el símbolo. Vemos entonces que en Apocalipsis encontramos estos simbolismos y esto nos va a ayudar a nosotros a tener claridad en ello. Vamos a ver números, vamos a ver nombres, vamos a hablar de sellos, trompetas, copas. Todos ellos son símbolos. El número 1 es un símbolo, el número 3, el número 4, 7, 12, conjuntos de múltiplos aquí. Tenemos que entender la realidad que está dando Dios en estas visiones. Pero para entender esta realidad, Dios no lo da en el vacío. Apocalipsis tiene un contexto muy amplio y ese contexto es el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar alusiones o citas a veces que tienen que ver con el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios, y decimos, esto es lo que significa, esta es la realidad a la que está señalando. Es accesible el mensaje del Apocalipsis. Y en esta forma, estando en Apocalipsis capítulo 2, podemos leer como menciona esta sección, de que nosotros como creyentes como tal, dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El hecho de que Juan nos hable en símbolos, no quiere decir que es difícil, sino hay que entender el símbolo, la realidad de lo que apunta, y entonces entendemos el mensaje. El mensaje es accesible del libro de Apocalipsis. No es un libro de terror, no es un libro encriptado, no es un libro donde solo los más eruditos pueden tener acceso, no es un libro donde, bueno, yo no estoy en el seminario, lo voy a dejar hasta el final. No, si leemos toda la Biblia, si estamos en constante lectura de la Biblia, podemos ver estas alusiones y entender la realidad a lo que apunta. Tercero, si el libro de Apocalipsis es accesible, si incluso el simbolismo es accesible como tal, porque no está hablando literalmente, cuando nosotros entendemos el mensaje que Dios comunica, hay bendición en nuestra vida. Versículo 3, vean qué dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es interesante, porque en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Esta es la primera bienaventuranza. Y si hay 7, el número 7 en Apocalipsis significa completo. Entonces, cuando leemos la primera bienaventuranza, que tiene que ver con los que leen tienen una bienaventuranza completa, tienen una dicha completa, por decirlo de otra manera. Los que tienen acceso al libro de Apocalipsis tienen un gran privilegio que no todos tienen en este mundo. La iglesia de Cristo tenemos este privilegio de poder acceder al libro de Apocalipsis. Nos dice bienaventurado, y bienaventurado no solamente debemos pensar en un concepto de feliz, sino que está haciendo referencia a nuestro nuevo estado como creyentes. Somos nuevas criaturas, y porque somos nuevas criaturas podemos leer, podemos, como dice aquí, oír las palabras de esta profecía, y podemos sobre todo guardar las palabras de esta profecía. Cuando menciona la palabra leer aquí, Juan, no debemos entenderlo como simplemente agarrar el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. No, la palabra leer tiene que ver con la idea de entender, comprender, meditar, estar en nuestra mente masticando y masticando el mensaje constantemente, estar estudiando el mensaje, profundizando el mensaje. Oír no solamente tiene que ver con esta acción de escuchar la materia sónica que llega a nuestro oído, tiene que ver con obedecer, tiene que ver, como dice la siguiente palabra, guardar, con ser fiel a nuestro Dios. El bienaventurado, aquel que ha sido transformado por Dios, no puede no leer la palabra de Dios, no puede no oír y no puede no obedecer la palabra de Dios. El bienaventurado lee las Escrituras, escucha las Escrituras y guarda las Escrituras, no para ser bienaventurado, sino porque lo es. Y Juan nos está diciendo: nosotros que tenemos acceso al libro de Apocalipsis y que podemos leer el libro de Apocalipsis, somos bienaventurados, somos dichosos. Este es el mensaje que Juan nos está presentando aquí. Y la idea que nos está presentando el versículo 3 es la idea de una reunión congregacional. Porque ¿dónde se leía? ¿Dónde se escuchaba las profecías, las palabras de esta profecía? ¿Dónde era? La imagen poderosa que nos está dando en el Antiguo Testamento, después del exilio, se levantaron sinagogas. ¿Qué se hacían en las sinagogas? ¿Se acuerdan? Leer las Escrituras.
escuchar las Escrituras. ¿Para qué? Para que guarden las Escrituras. La idea entonces es que el pueblo de Dios puede reunirse como nosotros lo estamos haciendo en santa convocación, para que nosotros nos reunamos en la centralidad de esta profecía, para leer esta profecía, para escuchar las palabras de esta profecía y para guardar las palabras de esta profecía. Hemos hablado en sermones pasados lo que significa el lenguaje profético, ¿no? Hay una intensificación aquí de que nosotros estamos delante del trono de Dios. El mensaje viene del trono de Dios y tenemos acceso al mensaje. Juan nos presenta esta realidad para con nosotros. Pero todo esto que hemos mencionado, ¿cómo tenemos que aplicarlo en nuestra vida? Porque no solamente es tener esta información y anotarla y tenerlo en nuestras libretas nada más. Lo primero que nosotros tenemos que saber, y hemos mencionado sobre eso, es que Apocalipsis es claro, es accesible para los siervos de Dios. Apocalipsis es accesible para nosotros. Una responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia es que el libro de Apocalipsis es un libro canónico. Tenemos la responsabilidad de leer el libro de Apocalipsis, meditar en el libro de Apocalipsis. Esta es nuestra responsabilidad. Jesús nos deja su mensaje en el libro de Apocalipsis para que nosotros aprendamos a vivir en este mundo caído como Él dice que nosotros tenemos que vivir. El mensaje que nosotros encontramos en esta comunicación que Dios está dando trata acerca de Dios, trata acerca de su Hijo Jesucristo. Es accesible porque proviene de Dios. Es accesible porque trata de la obra redentora de Cristo. Leer el Apocalipsis entonces es ver a Cristo como Rey en todas las cosas. No es verme a mí buscando una agenda de la segunda venida de Cristo, sino es verme a mí viendo cómo el Señor tiene señorío sobre mí. Es ver cómo Él está gobernando en su nueva creación con nosotros como tal. Y también Apocalipsis nos está diciendo que Dios no tiene nada más que decir y hacer aparte de lo que ha dicho y hecho en Cristo. Por eso es accesible el mensaje de Apocalipsis. Una de las razones del por qué nosotros no leemos la Biblia, muy posiblemente es porque pensamos que es inaccesible. Leemos Reina Valera y a veces tiene un español antiguo. Ay, aquí no sé qué quiere decir. Vamos a los libros de Crónicas, vemos muchos nombres y vamos a la mitad del primer capítulo y nos estamos durmiendo, ¿no? O a duras penas podemos leer un capítulo en la casa como tal. Y a veces usamos un pretexto, por más piadoso que sea este pretexto, es falso, ¿no? A veces decimos, yo no leo muchos capítulos, yo solamente leo 4 versículos a la semana, pero 4 bien entendidos. Y cuando uno le pregunta, a ver, ¿cuáles son esos 4 versículos que leíste bien entendidos? Es que me faltó averiguar algunas cosas sobre esto. Uno descubre que es un pretexto para no leer la palabra de Dios. Apocalipsis nos dice que el mensaje de Dios es accesible, que Dios se comunica con claridad, que tenemos una comunicación clara. Y si lo tenemos, hermanos, disfrutemos de la lectura de la palabra de Dios. Leamos las Escrituras. No cometamos el error que cometían los fariseos, ¿se acuerdan? Jesús les recriminó esto a los fariseos. Ustedes, dicen, no leen bien, porque si leyeran bien las Escrituras, ustedes verían que esas Escrituras hablan de mí, dice Jesús. Pero ustedes no están leyendo correctamente.
Jesús nos recuerda, mis amados hermanos, que si tenemos la palabra profética más segura, que si tenemos el lenguaje accesible de Dios, tenemos que leerlo, porque leer su palabra es estar en este diálogo con Dios, y es escuchar su voz, y es saber lo que Él quiere para con nosotros. También nosotros miramos o aprendemos de esto, de que hay una responsabilidad también en nosotros. Hemos dicho que el mensaje es accesible. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de que si nos encontramos con algo que a lo mejor no entendamos, no es porque la Biblia tenga una contradicción, no es porque la Biblia pueda ser como ambigua, sino que somos nosotros. Es las secuelas de nuestro pecado que nos hacen creer que esto es difícil o que aquí Dios no se explicó con claridad. Cuando nosotros pasemos por eso, debemos reconocer que somos nosotros y debemos, como dice las Escrituras, pedir sabiduría a Dios para que nosotros seamos iluminados, nuestro entendimiento por el Espíritu Santo, para vivir como Él dice en las Escrituras. Esa es nuestra responsabilidad. Apocalipsis nos está desafiando a saber leer las Escrituras. Y finalmente aprendemos de esta primera sección la importancia vital de las reuniones congregacionales. El versículo 3 enfatiza eso. Bienaventurados todos los que se reúnen, por parafrasear el texto, para leer, para oír y para guardar las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, dice el texto. En otras palabras, hay una urgencia en nosotros como creyentes de reunirnos en la centralidad de la palabra de Dios y estudiarla, conocerla, vivir de acuerdo a lo que las Escrituras dicen. Debe haber una urgencia en nosotros por anhelar conocer más de la voluntad de nuestro Dios, por saber más de Él, porque esa es la vida del bienaventurado. El salmista lo dice con toda claridad, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nuestra delicia como creyentes es su palabra. Nuestra delicia como iglesia de Dios es degustar de este libro de Apocalipsis. Entonces, vean la importancia de que nosotros podamos leer el libro de Apocalipsis. Escuchar la voz de Dios con su palabra. Escuchar la voz de Dios con su palabra. Nosotros tenemos la hermosa dicha, el gran privilegio de verdaderamente escuchar cada domingo la voz de Dios con su palabra. Escuchen cómo lo estoy diciendo. No dije escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. No dije eso. Hay una diferencia en decir que nosotros nos reunimos aquí para escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. ¿Cuál es la diferencia de decir yo todos los domingos escucho la voz de Dios con su palabra, que decir yo todos los domingos escucho la voz de Dios por medio de su palabra? Hay una diferencia muy fuerte, y la diferencia radica en que cuando yo digo yo tengo el privilegio de escuchar la voz de Dios con su palabra, es porque su palabra es la máxima revelación de Dios aquí, en este lugar. Objetivamente, ¿no? Sabemos que su palabra nos habla que Cristo es la máxima revelación de Dios. Pero cuando nosotros nos reunimos, tenemos las Escrituras, escuchamos la voz de Dios con su palabra. Pero si nosotros decimos yo escucho la voz por medio de su palabra, si vamos por esa corriente, hay otras personas que dicen que la palabra es un medio. Entonces yo puedo escuchar la voz por medio del cantar de un pájaro,
Yo puedo escuchar la voz por medio de un sueño que yo tuve anoche. Yo puedo escuchar la voz de Dios por otras cosas, no por su palabra. ¿Notan la diferencia? El pueblo de Dios tiene el más grande privilegio de verdaderamente que cuando nos reunimos en adoración pública en el día del Señor, de escuchar la voz de Dios con su palabra. Lo escuchamos. Y esto puntualiza que solamente Él tiene palabras, dijo Pedro, ¿se acuerdan? De vida eterna. Porque si yo le pongo por medio, entonces hay otras cosas que quizás, entre comillas, creen que les da palabras de vida eterna. Es la palabra de Dios. Apocalipsis nos deja claro que es accesible su mensaje. Disfrutemos de la lectura de Apocalipsis. Lleguemos a casa y leamos las Escrituras, porque verdaderamente escuchamos la voz de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, agradecido estamos, Señor, porque tú nos dejas tu palabra. Tú haces accesible, Señor, tu palabra a nosotros. Tú nos permites entender tu palabra, conocerte, Señor, a través de tu palabra, escucharte con tu palabra, Señor, oír tu voz con tu palabra, meditar, Señor, en lo que tú dices y guardarlas, porque el tiempo está cerca. Hay una urgencia entonces de una comunicación contigo. Hay una urgencia para nosotros de escudriñar tus Escrituras para saber qué es lo que tú dices. Derrama tu bendición sobre tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el orden.